En la sociedad actual, con acceso instantáneo a la información mundial, siento que la gente no sabe cuántos órganos de gobierno y sistemas políticos de países extranjeros funcionan. Así que me sumergí en la historia de España para descubrir más sobre sus procesos políticos. Aunque en el viaje no vimos muchos edificios gubernamentales, el Palacio Real de Madrid y los ayuntamientos en las ciudades españolas pueden ser buenos ejemplos de conexiones de mi tema a nuestro viaje. Desde 1833 hasta 1939, España tuvo un sistema parlamentario continuo con una constitución escrita, así como una larga línea de monarcas. Esto fue terminado por el dictador Francisco Franco al final de la Guerra Civil Española. Franco gobernó desde abril de 1939 hasta noviembre de 1975. Su régimen se basó en las ideologías fascistas establecidas en una serie de leyes fundamentales, aprobadas en 1942 y 1967. Su gobierno también estableció el órgano rector de la época conocido como las Cortes. En 1969, Franco seleccionó a Juan Carlos como su sucesor. Cuando Franco murió en 1975, ahora el rey Juan Carlos comenzó la transición de España al sistema democrático que vemos hoy. El órgano rector moderno se conoce como las Cortes Generales y está compuesto por el Congreso de los Diputados y el Senado. El poder ejecutivo está compuesto por el primer ministro y su gabinete, mientras que el papel del monarca es estrictamente neutral. España, originalmente un estado altamente centralizado, se vino abajo después de perder la guerra hispanoamericana. Muchas de las personas quieran más independencia del gobierno federal y por lo tanto se crearon las comunidades autónomas de España. Las comunidades incluyen País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Asturias, Aragón, Islas Baleares, Islas Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Navarra, La Rioja, Madrid y Murcia. El sistema conocido como Poder Judicial es independiente de los poderes legislativo y ejecutivo. Se rige por el Consejo General, que está compuesto por abogados y jueces. Hay muchos piezas en el sistema judicial español. La escena política de España se compone de muchos partidos, algunos más grandes que otros. Las fiestas incluyen Unión de Centro Democrático, Izquierda Unida, Partido Popular,
Partido Comunista de España, Alianza Popular y Partido Socialista Obrero Español. Similar a los Estados Unidos, la edad para votar en España es de 18 años. Las elecciones para el Congreso de los Diputados se llevan a cabo cada 4 años. Cada provincia tiene 4 representantes. Y las elecciones para los cargos con respecto al Parlamento Europeo se celebran cada 5 años. En conclusión, el gobierno de España tiene muchas similitudes en comparación con el nuestro. Con España involucrada en organizaciones como la NATO y la Unión Europea. Es importante que comprendamos cómo funcionan sus procesos políticos y si tienen acceso a muchas de las libertades que nosotros mismos disfrutamos.